Yo cuando hablo de que un equipo juegue mejor que otro, hablo de generar superioridad numérica en ciertos lugares de la cancha, o incluso generar espacio, o incluso generar oportunidades, no dependiendo del rival, es decir, generándolas propiamente por los movimientos y capacidades de los jugadores propios. Y eso es algo que Boca hoy no tuvo. Boca hoy llegó al arco. Tuvo esa de Cavani, tuvo Hanson, pero las oportunidades que tuvo Boca hoy fueron solamente por errores defensivos del rival. Boca no puede depender de errores defensivos, errores no forzados, porque no fueron presiones, fueron errores no forzados. Entonces, hablábamos de un partido en el que había un emparejamiento y igualdad en el centro del campo. Era evidente que necesitaba un cambio en el segundo tiempo o incluso en el primer tiempo con los mismos jugadores que tenía, no necesariamente metiendo uno del banco, ya podría haber hecho algo más Úbeda. Así que, bueno, quédate que te voy a contar el cambio que podría haber hecho Úbeda, cambios posicionales, porque no hablo de características. Muchas veces se suele hablar de cambios de jugadores posición por posición, pero con distintas características. En este caso, no siempre es relevante las características, sí es, pero hay veces que es necesario cambiar posicionalmente y construir más rotaciones, construir más 2 contra 1, más 3 contra 2, en superioridad numérica. Así que quédate que te cuento cómo analizaría este partido. Como siempre vamos a empezar hablando del posicionamiento. Platense en ataque tuvo una 4-2-3-1 con doble 5 a Marfil y Bucio, mientras que en el enganche jugó Sapiola de 10, Gauto por izquierda el número 33, por derecha el 11 Mainero y de 9 Heredia. Bueno, lo que pasó en ataque en Platense fue más que nada el movimiento de los laterales, que subían mucho. Silva subía a la altura de un extremo, tirándolo a Gauto para adentro. Tirándolo a Gauto para adentro. En muchas ocasiones a Boca le costaba marcar eso porque Alarcón y Ascasíbar por ahí no llegaban del todo a cubrir esa zona y tenían que depender un poco a veces de los laterales y de los defensores centrales y de Paredes para cubrir todos esos jugadores que había. Y el puesto de lateral izquierdo, es decir, y Silva subía, y era Bucio o Amarfil el que cubría ese puesto. Del otro lado no se veía tanto, ya que Saborido era el que subía más por dentro, era casi como un lateral invertido, un carrilero, y a veces aparecía por el costado. De hecho, tuvo una que terminó tirando al arco y bueno, terminó tirando al arco. En ataque Boca fue con lo mismo, con una 4-3-3, nada más que Ascasíbar y Alarcón tenían el rol de mediocampistas llegadores. Como decía ahí La Torre en la transmisión, por ejemplo, cuando subía Ascasíbar o subía Alarcón tuvo un muy buen partido para mi gusto. En lo que yo vi, tuvo bastante protagonismo en el medio del campo, estaba cómodo. Y a Ascasíbar no lo vi tan cómodo, lo vi más cómodo en el segundo tiempo cuando jugó de doble 5 con Paredes. Y Platense defensivamente usó una 4-4-2 con Sapiola marcando a Paredes y a veces al otro central, a Vázquez. Y Heredia se quedaba con los del lado derecho, que a veces bajaba Paredes a recibir. Bueno, Heredia hacía ese trabajo. Pero cuando bajaba Paredes, Platense se replegaba un poco más, intentaban no presionar porque claramente quedaban en superioridad numérica. Los primeros minutos se desarrollaron más que nada a favor de Platense, creo yo, porque lo que yo observé fue una gran rotación y una gran movilidad, como dije, en ataque, cómo subían los laterales y tenían un gran protagonismo en ataque. Después más o menos iba resguardando, intentando conservar el 0-0, pero en los primeros minutos se notaba que Platense estaba cómodo y que Boca no estaba generando demasiado. Tuvo un cabezazo Hanson que llegó a la espalda, un buen centro, pero en sí fue más de Platense en cuanto a jugar con la pelota en 3 cuartos de cancha,
se vio mucho a Gauto, que podría haber tomado mejores decisiones y podría haber rescatado más de las jugadas que tuvieron en contra o en jugadas aisladas contra los defensores y Paredes, pero le faltó ese último pase, esa última definición o ese último tiro. Y se veía mucho en algunas jugadas como Boca intentaba generar superioridad numérica con Costa saliendo, haciendo progresiones con la pelota, saliendo jugando. Intentaba por ahí generar espacio con eso, pero aún así no había recepcionadores, no había gente que se movía para que ese pase llegue a un buen destino y que puedan elaborar una jugada como la gente. Pero más que nada por ese lado intentó Boca en el primer tiempo y no conseguía elaborar, no conseguía mucho tampoco jugar. El emparejamiento que mencioné también en la mitad de la cancha, cómo se emparejaban los jugadores, estaban marca con marca y se veía ya que se necesitaba un cambio como para refrescar y como para salir de ese encierro y como para abrir ya el marcador y empezar a hacer otro juego. Ante esto, Úbeda tenía dos opciones. Tenía una, era cambiar y cambiar el esquema, cambiando movimientos. Y la otra era cambiar posición por posición, que lo que hizo básicamente, no arriesgando demasiado el 0-0, asegurando el empate. Parecía que incluso que estaba asegurando el empate, que no estaba yendo a buscarlo del todo, porque si un equipo va a buscar del todo un partido, mete un delantero por un defensor o alguna cosa así. No necesariamente igual, pero tiene que hacer un cambio. Y bueno, ahora yo voy a proceder a mostrar lo que yo hubiera hecho si hubiese sido, en ese caso, Úbeda, si hubiese tenido la oportunidad de hacer un cambio. O no hacer cambio, pero cambiar de posición. Yo veía que Boca necesitaba un jugador más en el centro del campo. Un jugador que les haga perder las marcas a los mediocampistas defensivos de ellos y que genere espacios. Yo creo que estaba muy desaprovechado también las subidas en este partido, de subidas no me sale, las subidas del 3 de Boca de Blanco. Estaba hablando de Blanco, de Lautaro Blanco, que lo tienen para la selección ahí, bueno, del 3 de Boca. Bueno, muy desaprovechada. Y así que yo lo que pondría es básicamente en defensa sería 4-2-3-1, con Acasíbar y Paredes, doble 5. ¿No? Yo creo que Ascasíbar, el puesto ideal para Ascasíbar es 5. No creo que como llegador sea la mejor opción, ya que no tiene mucha altura, que puede llegar a ganar algo, pero tampoco es que es ofensivamente muy dotado. Yo creo que es más de recuperación, como Paredes. Así que lo pondría doble 5. Y en ataque sería el gran cambio, que pondría esto que están viendo en pantalla, sería una 3-2-4-1. No literalmente porque Blanco tiene que subir, pero sí se pararía en esa posición. Y lo que hubiese puesto yo es a Gelini por la derecha, lo saco a Hanson, porque Hanson de enganche no me sirve, y de extremo creería que tampoco, y de 9 creo que tampoco, a ver, capaz que puede entrar, pero da Merentiel, Cavani de última, yo creo que Merentiel es un poquito mejor actualmente, entonces lo pondría Gelini de extremo derecho, Blanco de extremo izquierdo, y después doble enganche Alarcón, Romero, y de 9 Merentiel. Y ahí formaría lo que sería como lo que expliqué el otro día, del juego en el medio como en un cuadrado, así en una caja, y eso lo que hace es generar superioridad, sí o sí. Y más teniendo en cuenta este juego básico, que puede sorprender con este esquema un poco más complicado. Después la línea defensiva, y ustedes me dirán, bueno, ¿y quién defiende? Bueno, pero esto no es tan difícil, porque lo dejas a Di Lolo por la izquierda, de central izquierdo, a Costa de último hombre, de central por atrás, y a Barinaga yo lo pondría de tercer central por la derecha, central derecho. Capaz que no tiene facultades, pero bueno, probaría con eso. Y a Escasibar Paredes el doble 5 formando el cuadrado con Alarcón y Romero. Ahí se pueden prestar mucho a jugar de primera, se puede prestar mucho juego directo, juego elaborado, y casi siempre se genera espacio por afuera.
porque Romero siempre va a traer una marca, porque Alarcón siempre va a traer una marca, y siempre van a dejar un espacio que lo puede ocupar Merentiel moviéndose, o lo pueden ocupar los extremos. Y bueno, este es un modo de juego que se usa más en Europa, pero bueno, también se puede aplicar acá, ¿por qué no? Yo creo que le hubiese venido muy bien a Boca este juego como para variar un poco, como para salir de ese 0-0. Se me apagó la compu. Y bueno, yo creo que esto es lo que pondría básicamente. No hay mucho más que comentar, fue un 0-0, no hubo goles, no hubo nada polémico. Lo único polémico fue el gol errado de Cavani, capaz. No sé. Bueno, lo dejo por acá. Así que nos vemos en otro video. Lo voy a dejar por acá el video. Fue un partido bastante parejo y aburrido. Pero bueno, podría haber hecho esos cambios Úbeda ahí y ver qué pasaba.